ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. ADN Podcast y el Museo OVNI de La Serena presentan Luces en el Cielo, un podcast de otro mundo. Capítulo 3. Caso Maldonado. El 16 de junio de 1977, Juan Maldonado, un jardinero de una estancia en Punta Arenas, tiene una experiencia extraordinaria. Observa un objeto volador no identificado, de gran brillo, pero no solamente eso, sino que al día siguiente, en el lugar donde ocurre esta experiencia, encuentran unos triángulos y encuentran también una huella circular del pasto quemado. Pero además de eso, él dice tener una experiencia con entidades no humanas. El caso de Juan Maldonado, una experiencia extraordinaria que ocurre en nuestro país, en el sur austral de nuestro país, por supuesto, es un caso emblemático, un caso que ha sido analizado por investigadores locales y también a nivel internacional este caso ha trascendido. Hoy, en este capítulo de este podcast Luces en el Cielo de ADN, en conjunto con el Museo OVNI de La Serena, vamos a hablar de este caso conocido como el caso Maldonado, pero lo vamos a hablar con una persona que lleva muchos años en este mundo del misterio, en este mundo de los ovnis, en este mundo de las abducciones, en este mundo de los secuestros. Me refiero a Freddy Alexis, con quien vamos a analizar este caso aquí en este podcast de Luces en el Cielo. Freddy Alexis, bienvenido a este espacio que está dedicado justamente al tema que más te apasiona, que es el misterio. Exacto. Y hablar de este caso que ocurre en el sur de nuestro país, Punta Arenas, un caso que quizás en el ámbito ufológico se conoce bastante, pero hay detalles sabrosos también de esta experiencia que tú has analizado. ¿Qué nos puedes contar de este caso? Bueno, primero que todo, contarte que si este caso hubiera pasado en Oregon, en Wichita o en Texas, estaría llenando libros y documentales de canales de televisión por la espectacularidad que es parte de este caso. Cabe señalar que estamos hablando de un jardinero, como tú bien dices, que no tenía formación académica, que una educación muy, muy precaria, y que de la noche a la mañana, posteriormente a este evento extraordinario, comienza a mostrar ciertas facultades que no corresponderían a una persona de su educación y, en segundo lugar, que sobrepasarían las habilidades y los límites de cualquier persona ordinaria. Entonces, cuando uno se enfrenta a este tipo de circunstancias, de encuentros que van más allá de todo lo conocido, uno comienza a dudar de los parámetros que uno utiliza incluso para medir esta experiencia extraordinaria. Porque un hombre como Juan Maldonado, que de la noche a la mañana comenzó a demostrar poderes capaces de hacerlo apagar una televisión a metros de distancia o a adivinar qué es lo que estaba escribiendo una persona en el cuarto contiguo donde él estaba habitando, me parece que lo ponen a él a la misma altura casi que Uri Geller. Mira, ahora, hay que señalar de que esto ocurre en una estancia de Punta Arenas, ¿cierto? Este señor está en su habitación, en su casa, digamos, que era la casa que tenían ellos como trabajadores. Él sale, se corta la luz. Sí. Eso es lo primero que ocurre. Claro. Se corta la luz, él sale a ver qué pasó con los tapones, en esos años los tapones, claro, digamos, de la electricidad. Moríamos poniéndole el alambre de cobre ahí. Exactamente. Y en el terreno contiguo donde estaba esto, observa una luz primero, sí, ¿cierto? Sí. Y después él se da cuenta que esa luz era un objeto volador. Y después viene todo esto que tú mencionabas. Claro, bueno, en realidad ese es como el gran spoiler de la experiencia de Maldonado, pero finalmente hay que tomar en cuenta que la experiencia de Maldonado comienza como cualquier otra experiencia ovni del tercer tipo.
Del tercer tipo lo digo porque, claro, hasta el momento todo lo que se sabía que era una experiencia del segundo tipo. Pero comienza a ponerse extraño este tema cuando él, de alguna forma, a través de, nuestro queridísimo, muy conocido Eugenio Bahamonde, que era publicista, y a la acá sazón, tengo, mira, para que, ahí está el libro. Oye, qué escaso ahí es conseguirse ese libro. Este libro es muy difícil de conseguir porque hay muy pocos ejemplares. Poquísimo. Fue una edición muy difícil de hacer. Así que, claro, Eugenio Bahamonde es quien investiga este caso. Contacto en Río de los Ciervos se llama el libro. Sí, y hay que señalar que Eugenio Bahamonde no solamente le dedica tiempo al caso de Juan Maldonado, sino que es uno de los ufólogos más insignes de la Patagonia chilena, yo diría del país completo. Porque él es uno de los pocos investigadores que dedicó prácticamente la mitad de su vida a intentar desentrañar este misterio. Y no solo el de Maldonado, sino que el de... no quiero tratar a Punta Arenas como un hotspot de la ufología, pero por Dios que hay casos interesantes. El Triángulo de Última Esperanza, el mismo kilómetro 50 y algo. Me recuerdo claramente que hay muchos encuentros ufológicos que se dan en Punta Arenas y sobre todo en la Patagonia. En fin. En el trayecto entre Punta Arenas y Puerto Natales. Exactamente. En esa vía han habido muchas experiencias. De hecho, por ahí hay un parlamentario que se ha hecho bien conocido por un suceso ahí. Y él lo relata sin ninguna vergüenza, digamos, porque para él es algo que vale la pena estudiar. Y creo que todos los que somos aficionados a este tema, de alguna forma, lo que pasó en esa época también nos inspiró a seguir investigando. Y volviendo al tema, Maldonado, con esa formación precaria que tenía a nivel escolar, también de la noche a la mañana comenzó a hablar sobre las pirámides de Egipto. Empezó a hablar sobre conocimiento arcano, cosas que estaban muy lejos del alcance de Maldonado, que de alguna forma a mí me hacen cuestionar cómo opera este fenómeno. Porque no solamente hablamos de un encuentro frente a un platillo volador con humanoide o frente a un ovni con ufonautas, sino que estamos hablando de algo que trasciende ese tipo de información. Hoy, tú sabes que ya hay muchos investigadores que están hablando de que este fenómeno probablemente nos estaría afectando a nivel consciente, que probablemente es un modificador de la realidad. Y aquí tenemos un ejemplo claro de eso. El caso Juan Maldonado lo podrías haber puesto ayer en la ufología o en la casuística nacional. Y concordaría exactamente con lo que es la radiografía de la ufología hoy. Claro. Porque tiene un montón de detalles que son atemporales a nivel de el desarrollo de la historia en sí misma. En realidad es un caso maravilloso. Sí, y hay que decir además que este caso se conoce en profundidad gracias también a la hipnosis regresiva. Así es. Oye, y todo parte porque a Juan Maldonado lo encuentra un equipo de un programa de televisión en una entrevista de informe especial en los años 80. Sí. O sea, hasta el momento... Que es la fotografía que tenemos justo atrás de nuestro panel. Claro, y que de verdad que no se tenía mayor información de Maldonado hasta que lo encuentran hablando de unos seres transparentes, preciosos, altos, que emanan irradian bondad, que emanan una luz positiva, y que en el fondo esos son los seres con los que él se encuentra. Seres no humanos. No humanos, por supuesto, claro. No humanos, y con una alta tecnología y una gran capacidad intelectual. Entonces... si esta figura tú la puedes trasladar en el tiempo, se parecen mucho a los ángeles de la Biblia y se parecen también mucho a los personajes con los que decía contactarse la teosofía o la New Age en los años 50 y 60. Incluso me hace recordar los encuentros de Eugenio Siragusa que se daban cerca de la misma época, en Italia, sí. 76, 77. Y que en la iconografía de la casuística ufológica al día de hoy andan medio perdidos. No están, digamos, vigentes como estaban en esa época. Claro. Ahora, ¿es esto una fotografía de la casuística ufológica de esa época? ¿O lisa y llanamente nuestra percepción del fenómeno se va moviendo a través del tiempo y va concordando con los esquemas socioculturales de cada época? Eso es una pregunta que todavía nos hacemos los investigadores de esto. Claro. Ahora, hay que señalar además que en este caso hay evidencia física también. Sí, por supuesto. Evidencia física, no solamente en el terreno donde ocurre esta experiencia, que es
yo lo decía al inicio, digamos, estos triángulos que encuentran Sí. cuando ellos al día siguiente van al lugar, que es el dueño de la estancia, el que va al terreno a buscar este punto, digamos, donde había ocurrido la experiencia, y se encuentra con esto y con este círculo, digamos. Pero además, evidencia física también es Maldonado. Sí, por supuesto. Y hay que poner atención en el hecho de que la familia Solo de Saldívar, cuando contrata a Maldonado, de lo primero que se dan cuenta es que era una persona muy limitada a nivel de aprender cosas que hacer. Y después de esta experiencia muestra habilidades extraordinarias. Incluso ahí hay algo que hay que rescatar de lo que acabas de contar, que cuando se da este episodio de las hipnosis regresivas, él de primera comienza a demostrar un miedo profundo a relatar lo que le está pasando. Pero una vez que ya entra en el proceso mismo de la hipnosis, digamos, de este estado sofrónico, cuenta detalles impresionantes al respecto del episodio incluso de aterrizaje, que no es menor recordar, porque hay gente que estudia profundamente este tipo de temas y logra hacer un paralelo entre los episodios antropológicos de las culturas antiguas, que eran los ritos de pasaje, y estos encuentros en tercera fase, en los que una persona común y corriente se enfrenta a una situación extraordinaria, a la figura de una, entre comillas, caverna mágica que es habitada por seres extraordinarios, que le entregan a esta persona común y corriente un conocimiento que con posterioridad al evento debe de integrar a su vida diaria. En el fondo, esto que sucedía en las tribus antiguas, hoy sucede en un caso de los años 70 como el de Maldonado y muchos otros. Entonces, hay secretos que vinculan claramente lo extraordinario con algo interno de nosotros mismos. Quizás está modificando de alguna manera la conciencia de los seres humanos para prepararnos para un algo desconocido. No te lo podría asegurar. Claro. Ahora, cuando uno lee el libro de Amondes, por ejemplo, y uno llega al final del libro, uno dice, ¿cómo esta historia no fue llevada al cine, por ejemplo, porque Steven Spielberg no tomó esto y lo convirtió en una película extraordinaria? Porque la historia tiene muchos elementos que tú has contado, digamos, muy bien, pero claro, uno se queda corto quizás al contarlo. O sea, hay cosas del caso que son extraordinarios. Quizás, yo creo, como te decía, si este caso hubiera pasado en Washington o en Texas o en Nueva York, probablemente tendríamos un libro de Whitley Strieber al respecto, claro, o tendríamos a Jacques Vallée habiendo estudiado a Maldonado. Pero ocurre en el sur del mundo, en un lugar muy lejano, en la Patagonia, perdida de la historia y perdida del relato ufológico de consenso. Entonces, lo que nos queda a nosotros como investigadores es hacer un rescate de este patrimonio intangible, que es el relato de Maldonado, y volver a ponerlo donde tiene que estar, como protagonista de nuestras conversaciones a nivel ufológico, y sobre todo ponerlo en la relevancia que le toca, que es el hecho de que un hombre común y corriente, tras un evento extraordinario, se convierte también en un hombre extraordinario. Claro. Ahora, ¿tú sabes de otros sucesos a nivel mundial en el que hayan pasado estos cambios? O sea, una persona que tenga un encuentro y que luego tenga alguna capacidad de ver cosas que otros no ven, o escuchar o sentir cosas que otros no lo pueden hacer. Sin ir más lejos, cuando hablamos del mentalista Uri Geller salió en televisión décadas atrás doblando cucharas, doblando llaves, adivinando lo que hay dentro de cajas fuertes, con un supuesto poder mental inigualable. Él cuenta que cuando pequeño y cuando comenzó a desarrollar estas habilidades fue con posterioridad a un encuentro ovni. Está el caso también de José Luis Caínzo, que es un psíquico argentino, que él comenzó a comunicarse supuestamente con estas entidades trascendidas, dígase fantasmas, etcétera, desencarnados, con posterioridad de un encuentro ufológico que tuvo en Tucumán. Entonces, no es un caso único, es algo que nos debe llamar la atención, porque por lo general, cada vez que alguien tiene un encuentro con estas entidades no humanas, de una forma u otra hay o fenómenos poltergeist,
o fenómenos de carácter paranormal o capacidades extraordinarias que se desarrollan en el perceptor, en el testigo. Y es ahí, en ese punto en específico, donde hay que poner atención, porque muchas veces nos quedamos en el relato. Aterriza una nave con supuestos seres extraterrestres, pero antes y después del evento hay cosas que debemos tomar en cuenta para realizar un estudio correcto del caso, y te vas a dar cuenta, y todos los que sean aficionados al tema ufológico se van a dar cuenta que empiezan a pasar cosas extraordinarias, como pasa también en el caso de Pastén. Claro, en el caso de Pastén. Y también hay otro caso en el Valle del Elqui de una persona que tiene una experiencia y que después de eso, sin dedicar en su vida nunca a la pintura, verdad, tienes razón. Él se dedica Era ingeniero. Era ingeniero. Ingeniero, y nunca en su vida había tomado, quizás había dibujado algo, pero hoy día, si uno ve las pinturas que él hace, a partir de esta experiencia también, o sea, de alguna forma este fenómeno le entregó un don de pintar. Claro. Entonces, y como digo, y esto que yo le veo a este fenómeno inexplicable de modificador de la realidad, se ve también refrendado por lo que le pasa al Cabo Valdés, que yo creo que ya lo tienes que haber conversado en algún momento en tu programa, en el que él también tiene un acercamiento posterior a la espiritualidad. Y los artistas también, que en La Pampa, en el norte, se encuentran con un objeto, con ciertas entidades, y que cambia la vida de todos. El cantante Marcelo, un tipo famosísimo, termina haciendo programas para niños. Gloria Benavides termina dedicándose al humorismo. ¿Te fijas? Entonces, Tito Fernández se mete en el tema también. En el tema espiritual, metafísico. Claro. Entonces, estamos frente a un tipo de fenómeno que no solamente se puede enmarcar en el encuentro con seres extraterrestres y naves. Eso que creo yo que es reducirlo. Probablemente que hay algo más profundo, algo que interviene en nuestra percepción de la realidad y que probablemente también la modifica. Y esto es complejo, requiere un análisis interdisciplinario y también la madurez de los investigadores OVNI de nuestro país, que sea capaz de abordarlo como se tiene que hacer. Claro. Ahora, coincide el hecho de que este caso, el caso Maldonado, ocurre en Punta Arenas, ¿cierto? Una zona que es considerada una zona de alta casuística. O sea, si uno toma un mapa de Chile y pone estos puntos, sin duda que Punta Arenas marca uno de estos lugares que son como los puntos calientes en cuanto a avistamientos. O sea, mira, si no hubiéramos planteado este fenómeno con la filosofía griega de Platón, estaríamos hablando de un axis mundi, un punto en el que la realidad se transforma. Increíblemente, las iglesias, los grandes templos se construían en lugares mágicos para las culturas antiguas, y es donde también se repiten estos hechos. Punta Arenas es un lugar especial porque también es un lugar, bueno, yo justamente estoy escribiendo un libro que se llama Manual de las Entidades del Reino Liminal, en el que la liminalidad en Punta Arenas es un tema muy presente, es un umbral. Punta Arenas se termina el continente y comienza el mar. Y siempre en estos lugares liminales, donde termina algo y comienza lo otro, en un horario donde termina el día, comienza la noche, es cuando se dan estos encuentros. ¿Cuál puede ser la relación entre la liminalidad y los encuentros extraordinarios? Es algo que yo todavía estoy estudiando y que en algún momento vamos a poder presentar como un estudio serio. Claro. Ahora, este tipo de casos quizás, como tú decías, si hubiesen sido en Estados Unidos, habría estado como parte quizás de una serie de capítulos dedicados al caso. Por supuesto, o sea, de hecho yo creo que no tiene nada que envidiarle al caso Travis Walton, no tiene nada que envidiarle al caso de Betty y Barney Hill. Es un caso que está a la altura y yo diría que en algunos detalles hasta los supera. Porque de verdad que es muy interesante ver cómo una persona común y corriente termina convirtiéndose en un ente extraordinario, capaz de desarrollar capacidades psiónicas, capaz de desarrollar un conocimiento acabado de la historia universal y también con la capacidad de aprender rápidamente algún tipo de enseñanza técnica compleja 2 días después de haber tenido este encuentro y habiendo demostrado el día anterior al encuentro que era incapaz de hacerlo. Claro. Y lo que tú mencionas es algo que lo vio muchas personas, lo vivieron con él. O sea, personas que estuvieron posterior a la experiencia, cercanas a él, pudieron comprobar de que este cambio
que lo conocían de antes y vieron cómo él fue cambiando, digamos, y cómo pudo empezar a tener toda esta capacidad, digamos, de todo lo que tú mencionabas. Muchos de sus ex colegas incluso le empezaron a tener miedo y en 2 oportunidades él perdió el trabajo porque sus propios colegas hacían que lo echaran porque el tipo estaba todo el día adivinando dónde estaban, qué es lo que estaban haciendo. En una oportunidad, recuerdo que a él, lo entrevistan al dueño de la estancia donde él empezó a trabajar y en un momento Maldonado lo para y le dice, estoy pensando en su hijo que viene conversando con tal persona en el embarcadero de Asmar y está hablando de tal tema. Y el chico no estaba ahí. Entonces a los minutos va a Monde, que se entera de esto, ve llegar a este joven, lo para y le dice, hace 10 minutos tú estabas conversando de esto con tal persona en tal lugar. Y el chico le dice, ¿pero cómo sabe usted esto? No, yo no lo sé, me lo contó Maldonado. O sea, imagínate. Claro. O sea, hay demostraciones de sobra, digamos, de esta capacidad que tiene Maldonado. Y como tú dices, es un personaje que en la ufología quizás se conoce bastante, pero quizás no se le ha dado el sitial, digamos, que merece un caso como este. Hay que mirar, este caso hay que mirarlo, hay que verlo con pinzas, hay que analizarlo con cuidado y darle el verdadero realce que tiene. El caso Juan Maldonado en Punta Arenas es un ejemplo de que no todos los casos ufológicos se remiten al platillo volador con humanoides. Es mucho más. Claro. Bueno, hay que destacar, digamos, que nosotros en nuestro Museo OVNI de La Serena tenemos, por supuesto, una lámina especial donde contamos el caso Maldonado. La he visto, porque claro, es importante, digamos, que las personas que gustan de estos temas conozcan estas experiencias que quizás no son el Cabo Valdés, no son quizás el de los artistas, pero es un caso realmente extraordinario. Por supuesto, y es un caso que merece la pena revivir, reavivar y probablemente también aplicar algún tipo de estudio con una óptica moderna. ¿Tú crees que todavía es posible hacer una reinvestigación del caso Maldonado con los años que han pasado? ¿Tú crees que quedó algo pendiente de decir de este caso o de investigar? Yo creo que el caso Maldonado está absolutamente vigente y con muchos detalles pendientes, porque la investigación que se hizo para un programa de televisión, hay que señalar que es la investigación que se hace para la tele. Claro. No profundiza tanto y generalmente las investigaciones para televisión se quedan con lo espectacular. Pero ¿cuál era la interna de Maldonado? Maldonado, acuérdate que Maldonado también no tuvo un hijo, pero sí tuvo un heredero, y ese heredero tampoco es accesible el día de hoy, lamentablemente, pero sí el lugar, Río de los Ciervos me parece que se llama. Sí, Río de los Ciervos. La familia Soto de Saldívar todavía existe y todavía la estancia existe y hay investigadores en la zona como Rodrigo Bravo y como varios otros también, porque hay varios grupos de investigación en Punta Arenas y Puerto Natales que podrían perfectamente seguir hincándole el diente a esta investigación y que creo tienen la responsabilidad de traernos más antecedentes del caso. Ahora, si uno pudiera poner en un ranking este caso, el caso Maldonado, para Freddy Alexis, ¿en qué lugar tú pondrías este caso? Me la estáis haciendo súper difícil. Pues yo sé que tú conoces muchas experiencias. Sí, claro, lo que pasa es que hay muchas experiencias desconocidas también a nivel global en Chile, que me ha tocado reportear, que me tocó investigar y que están en varios de mis libros. Pero yo creo que el caso Juan Maldonado yo lo pondría en el top 3. En el top 3 de lo nacional. Porque hay que considerar también que hay muchos casos que las personas no se atreven a contar. Pero a veces se acercan a personas como tú u otros investigadores a contar esas experiencias, pero quizás en el terreno de la investigación y no de la publicidad. O sea, que el caso no se haga conocido, digamos, pero sí que alguien lo investigue. Entonces ahí deben haber muchos casos, sucesos extraordinarios. Claro, o sea, de hecho, sin ir más lejos, en el mismo Temuco, en la zona de Niágara, hay un caso que tiene todos los condimentos: missing time, el efecto Oz, aterrizaje, percepción de tripulantes y sobre todo una experiencia posterior en la que los testigos también tienen estos efectos secundarios post-evento. Entonces,
Chile es un país que es riquísimo en casuística ufológica y probablemente no es que hayan pocos casos, quizás hay poco aficionado y poco investigador que esté dispuesto a abordarlo. Freddy, bueno, después de analizar este caso, de haber leído el libro, de haber conversado con... De haber leído el libro que tú leíste, que yo no he leído. Claro, de todo eso, ¿qué es lo que queda pendiente? ¿Cuál es lo que nos... tú dirías que falta, digamos, y que es algo que a ti te gustaría como profundizar en este caso? A ver, creo yo que siempre hay una visión nueva que se le puede dar a estos casos. Yo creo que está bastante bien investigado en lo que se refiere a la investigación ufológica como tal. Contacto con entidades supuestamente extraterrestres, etcétera, etcétera. Pero creo yo que falta investigar a Juan Maldonado como personaje con habilidades parafísicas. Yo creo que esa es la parte que falta. Investigar cuán profundo y cuán potente eran estas habilidades que desarrolló como un medium, como un canalizador y como un activador de fenómenos telequinéticos. Esa yo creo que es la parte que quedó al debe, que quedó pendiente. Ahora, ¿cuál fue el final que tiene Juan Maldonado? ¿Cómo termina sus últimos días? Mira, la verdad... Maldonado, como muchos otros protagonistas del misterio, termina yéndose en una neblina, internándose en una niebla en la que desaparecen sin dejar rastro. Muere finalmente Juan Maldonado en el olvido más absoluto. Como así también su, entre comillas, hijo, que pudiese haber sido nuestro nexo con él, pero que también no se sabe nunca más de él. Y eso es un caso que, a ver, lo podemos comparar con el caso de la endemoniada de Santiago, que habiendo sido la protagonista de un caso de exorcismo de los más espectaculares del siglo antepasado, finalmente toma una carreta, se va a Valparaíso y no se sabe nunca más de ella. En este caso, Juan Maldonado, después de ser rechazado en muchos trabajos, de haber sido perseguido por estas habilidades especiales, termina refugiándose en el olvido. Y ahí lo perdemos para siempre. Claro. Bueno, te quiero agradecer, Freddy Alexis, por haber acompañándonos este capítulo en el que hablamos de este caso, el caso Maldonado, un caso extraordinario, como tú mencionas, un caso que quizás los investigadores del fenómeno OVNI todavía estamos al debe, sí, claro. Porque, si bien es cierto, Eugenio Bahamonde hizo un esfuerzo extraordinario por ponernos a disposición toda esta información, porque acá están todas las hipnosis, pero quizás no le hemos dado el sitial que merece y por eso quisimos tenerlo en este capítulo. Así que te quiero agradecer, por supuesto, por acompañarnos y por ser parte de este podcast. Oye, gracias a ti, gracias al museo y gracias a ADN también por darle espacio a estas temáticas y a ti, bueno, sobre todo, Cristian, qué rico que me hayas invitado a tu podcast. En realidad, el Museo OVNI también es un lugar precioso para ir a visitar, así que vayan. Muchas gracias, Freddy. Bueno, y a ustedes, amigos, por supuesto, agradecerles la sintonía, agradecerles como siempre que nos acompañen en estos podcasts en el que hablamos de casos extraordinarios. Hoy día hablamos del caso Maldonado, pero por supuesto que vienen más historias, muchas más experiencias extraordinarias que han ocurrido en el territorio de nuestro país, y ese es el objetivo de este podcast Luces en el Cielo, de ADN, en conjunto, por supuesto, con el Museo OVNI de La Serena. Si tú quieres ver este capítulo, por supuesto que va a estar disponible ahí en el sitio de ADN y también en el sitio del Museo OVNI de La Serena. Así que te esperamos en un nuevo capítulo aquí en Luces en el Cielo. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao. Luces en el Cielo es un podcast de ADN Podcast y el Museo OVNI de La Serena.